Bueno, la siguiente ponencia está a cargo de la doctora Cristabel López, que es Del suelo a la mesa, el reto de la microbiología agrícola. Bueno, un poco de su semblanza. Es licenciada en bioquímica por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, maestra en ciencias en biotecnología de plantas por CINESTAF Irapuato. Es doctora en ciencias de los alimentos por la Universidad Autónoma de Querétaro, perteneciente al Sistema Nacional de Investigadores en el periodo de enero 2023 a diciembre de 2026. Tiene experiencia de gestión y administración de proyectos agrobiotecnológicos con equipos multidisciplinarios, experiencia industrial agrícola en el mantenimiento de microorganismos con aplicaciones biotecnológicas y desarrollo de protocolos de laboratorio y para pruebas en campo para la determinación de eficiencia de fungicidas y bactericidas. Experiencia como consultora de empresas agrícolas para el desarrollo de inoculantes microbianos y compuestos químicos desinfectantes para agricultura protegida y campo abierto. Experiencia como catedrática a nivel licenciatura en materias del área químico-biológica y en coordinación y administración de proyectos de investigación en áreas químico-biológicas. Experiencia en formación de recursos humanos mediante la dirección y sinodalias en trabajos de tesis a nivel licenciatura y posgrado y publicación de artículos en revistas nacionales e internacionales, así como participación en foros para la divulgación de la ciencia. Hola Norma, muchas gracias por la presentación. No sé si el doctor Fernando puede dejar de compartir pantalla porque la mía no se puede compartir todavía para poderles presentar. Ismael, ¿nos apoyas dejando de compartir pantalla para que pueda proyectar la doctora Cristabel? Listo, creo que ya está compartiendo. Me dicen si pueden ver mi pantalla, por favor. Sí, ya se ve. Sí. Ok, muchas gracias. Muchas gracias por la asistencia, por la permanencia en este foro. Ya llevamos unas horas aquí. La verdad, creo que todas las pláticas coincidirán conmigo, han estado muy interesantes. Entonces, pues bueno, eso es seguramente lo que nos tiene aquí a todos. El día de hoy, muchas gracias por la presentación, Norma. Pues bueno, yo les voy a platicar un poco más en la cuestión del suelo y en este concepto que tenemos del suelo a la mesa. Que viene de un concepto un poco más global, que ahorita se los voy a platicar, y el reto que este esquema del suelo a la mesa requiere de la microbiología agrícola. Ahorita voy a tomar y muchas cosas nos van a empezar a dar sentido justamente por todas las pláticas que hemos tenido a lo largo del día y cómo en cada una de estas y el expertise de cada uno de los investigadores que se ha presentado el día de hoy nos muestra cómo vamos ensamblando eso para que podamos tener pues, alimentos en nuestras mesas, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. Ok. Esta parte del concepto del campo a la mesa, pues viene ya de un tiempo atrás y tiene un contexto, desde un contexto social hasta un contexto de retos técnicos para poder llevar los alimentos del campo a la mesa. Este esquema me gusta mucho, es un esquema que hizo SIAP para niños, en el cual pues ahorita se resalta la importancia justamente desde pequeños de que entendamos de dónde vienen los alimentos que están puestos en nuestra mesa, ¿no? Y sobre todo el proceso, que aquí está muy general, es muy simplista, es didáctico, pero que desde niños y toda esta parte de formación logremos visualizar esta importancia de cómo es que desde el campo, todo lo que tenemos la mayoría de nosotros en la mesa, si sean productos procesados, vienen justamente del campo, ¿no? Entonces, en esta parte del campo a la mesa, pues vienen estas 6 partes que son muy simplistas, pero nos explican los procesos básicos que debemos de entender de cómo es
que desde el campo llegan estos alimentos. El primero es los trabajadores del campo siembran y cuidan las plantas, ¿no? Entonces todo comienza aquí. Posteriormente menciona, cuando ya llegan el momento de cosecha de los frutos de los cultivos, pues bueno, se obtiene la parte final, ¿no? De lo que se estuvo cuidando todo el tiempo en el campo, ya sea un fruto, ya sea una hortaliza, ya sea la parte importante de la planta que vamos a consumir. Posteriormente vienen algunos procesos de tratamiento post cosecha que justamente nos permiten pues empacar y ver cómo es que se van a transportar estos productos. Estos productos agrícolas pues viajan hasta donde van a ser, desde donde se sembraron, ¿no? Hasta donde van a estar los supermercados o las tiendas que distribuyen estos alimentos, hasta tener, pues así es como llega todo esto a nuestra mesa. Entonces, cada una de estas partes son didácticas, pero tienen retos súper interesantes. En la mayoría de estos procesos yo he estado relacionada, por ejemplo, en la parte de campo, ahorita les voy a platicar más de eso, pero también en la parte de cosecha. Hay esquemas, hay estudios y técnicas que se han desarrollado para saber cuándo cosechar. Por ejemplo, hay tecnología ahorita que se está desarrollando en invernaderos para justamente saber y ya no depender tanto de trabajadores, porque aunque uno pareciera que en realidad el campo es una, yo tengo familia que cultiva también, entonces para mí el campo es una de las profesiones más bondadosas y más lindas, ¿no? En la cuestión de lo que se hace en esto para poder tener alimentos en la mesa. Sin embargo, pues cada vez, por muchas cuestiones sociales, hay menos mano de obra, menos trabajadores. Y la verdad es que en los sistemas agrícolas el flujo de trabajadores sí es muy, muy constante, ¿no? O sea, quienes entran, quienes salen, eso es muy constante. Estas cuestiones técnicas se han, para agricultura protegida, sobre todo para invernaderos de alta tecnología, se han desarrollado robots, los cuales también pueden cosechar y pueden inclusive tomar la decisión de cuándo cosechar el cultivo, ¿no? Que eso es como muy importante en este paso 2. En el paso 3 también hay mucha tecnología que se ha desarrollado, ¿no? El empaque inteligente, la forma de desinfección de nuestros alimentos, hay un tratamiento post cosecha para que justamente libren esta parte del trayecto hasta llegar a a donde los van a vender, donde nosotros los vamos a consumir. Pero también los transportes, hay mucha tecnología. En la UAC, de donde yo soy egresada, hay un doctor justamente que trabaja con sistemas de conservación en temperaturas bajas para el transporte constante de estos cultivos. Y bueno, hasta ahí queda un poco de lo técnico, ¿no? Ya en la cuestión de distribución y demás viene una parte comercial que también en algunas cuestiones hemos estado relacionados justamente para brindar pues esta confianza del producto final que llega al campo, la parte, por ejemplo, aquí es muy importante la parte de inocuidad. Todos estos pasos tienen algunas secciones de inocuidad. Los que trabajarán aquí, que tenemos presentes en campo, saben de algunas certificaciones que cada uno de estos pasos tiene que llevar, inclusive la parte de que eso también lo cuidan, por ejemplo, las cadenas comerciales cuidan mucho que todo este proceso del 1 al 4 cumpla con estas certificaciones para garantizar pues un consumo de alimentos inocuos hacia nosotros que somos los consumidores finales, ¿no? Pero bueno, el día de hoy nos vamos a centrar de todo este esquema que es muy grande y que cada uno tiene sus cosas muy interesantes que resaltar. Vamos a irnos a la primera parte, donde nace todo, que es el trabajo en campo. Y entonces este concepto para mí del campo a la mesa, pues yo lo he cambiado del suelo a la mesa. ¿Por qué? Porque justamente si bien es cierto que todas las prácticas culturales que se hacen a lo largo del cultivo son importantes y se considera dentro de esto pues la labor que se hace en el campo para lograr tener los alimentos, eh, es el suelo en donde en realidad es la base para que estos cultivos lleguen, comiencen, se lleve a cabo su ciclo completo y pueda obtener el producto final, ¿no? Entonces, como tal, el suelo, la FAO lo describe como un medio natural para el crecimiento de las plantas. Entonces, esta es una definición que a mí me gusta, es sencilla, es simple y nos habla
justamente esa parte del medio natural. O sea que la mayoría de todas las plantas, porque también tenemos agricultura protegida que sembramos sobre sustratos, pero estos sustratos de agricultura protegida justamente simulan este medio natural de crecimiento para las plantas. Entonces, al final del día, este medio natural justo es el que permite y va a cumplir ciertas limitantes o va a darnos alcances para lograr obtener los alimentos al final del ciclo de cada uno de los diferentes cultivos que estamos nosotros trabajando, o sean el, con el cultivo que nosotros queramos ubicar, ¿no? Que todos nosotros podemos ubicar al menos 10, 15 cultivos. ¿Por qué? Porque pues los digamos justamente con lo que estamos todos los días consumiendo. Entonces, este medio natural pues cumple con ciertas necesidades. Vamos ahorita a describir tres, que la primera es los nutrientes, ¿no? Este medio natural tiene que tener suficientes nutrientes para las necesidades de las plantas en cada una de sus etapas de desarrollo, porque al igual que nosotros, las plantas tienen diferentes etapas de desarrollo y así como nosotros tenemos diferentes necesidades en cada una de nuestras etapas de vida para poder llevar esa etapa de la manera más adecuada. Así las plantas. Las necesidades pues, no son una plántula, son diferentes a cuando ya empieza este crecimiento vegetativo, son diferentes a cuando ya llegamos a flor, son diferentes a cuando se está amarrando el fruto, crecimiento del fruto, maduración del fruto y al final cosecha, si es que hablamos de este tipo de cultivos. Entonces, la nutrición es algo que cuidamos mucho en el suelo. Ahora, el suelo tiene nutrientes, sí, de manera natural tiene nutrientes. Sin embargo, en la agricultura cuidamos mucho esta parte de los nutrientes. ¿Por qué? Porque los recursos son limitados a veces en cuestión de nutrientes y las plantas los van ocupando. Entonces, como ya lo hemos platicado, bueno, lo han platicado a lo largo de de las sesiones, en esta parte también de estar visualizando la agricultura como sí, una de las bases que nosotros queremos apoyar, que yo trabajo, ¿no? En sistemas agrícolas, también está esta parte de que la agricultura sí es una industria que está constantemente dependiendo del suelo, pero también aprovechándose de sus recursos. Entonces, los nutrientes que están en el suelo, pues no son eternos. Entonces, en cada ciclo de cultivo se acaban, unos se logran fijar, ahorita vamos a ver otras cuestiones de los nutrientes, pero por eso, para que ese medio en donde va a crecer la planta siga funcionando, necesitamos estar implementando constantemente, adicionando, perdón, constantemente nutrientes para que esta parte que se está pensando del medio natural, que son los nutrientes, se cubra. Otra de las partes que cubre este medio natural es la estructura. Es decir, tiene que tener cierta estructura. Ustedes si recuerdan, algunos que aquí tenemos que trabajan en campo y otros que no, si ustedes recuerdan, cuando pueden ir de viaje, pues si ustedes ven, van viendo diferentes colores de suelo. Hay unos más oscuros, hay unos más claros. Aquí en Querétaro tenemos unos rojizos. Entonces, esta forma, los tipos de suelo de color, es una forma también de la estructura, pero además, esta conformación le da ciertas propiedades físico-químicas que nos permiten que en ciertos suelos, pues sí se mantenga el suficiente perdón, y agua para que justamente esto se cree como la parte del suelo, la estructura del suelo, que permite que las raíces respiren, que permitan que las raíces avancen, que permite que toda esta estructura que está abajo, que es la que no vemos de la planta, que es la rizósfera, pueda crecer, pueda tener un buen drenaje y pueda tener la mejor ser muy vigoroso para que justamente pues la parte de arriba, que es la que nosotros vemos y que la mayoría de las veces aprovechamos de las plantas, pues también tenga este crecimiento óptimo. Y la parte final es la parte biótica. Entonces, la parte viva, ya nos han comentado varios ejemplos en el suelo, ¿qué tanto podemos encontrar? Pues esa es la parte biótica, es decir, la parte viva. En esta parte viva, pues el suelo tiene diferentes organismos vivos como son gusanos, como son insectos, y en particular hoy en lo que nos vamos a centrar son los microorganismos. Entonces, ellos están, porque es su hábitat, ¿no? Pero ya estando ahí, cumplen, como también lo hemos visto en algunas pláticas, ciertas funciones muy importantes para el suelo y por ende, como el suelo es la base
para el crecimiento de las plantas, pues también para las plantas. Entonces, algunas funciones de esta parte biótica, pues son el ciclo de los nutrientes, es decir, todos recordamos algún esquema del ciclo del carbono, del ciclo del nitrógeno, del fósforo, en donde siempre tenemos una parte en el suelo, ¿no? Entonces, ahí es justamente esta parte importante de la parte biótica. Otro es que justamente al tener estos nutrientes o estas formaciones de diferentes nutrientes y otras habilidades que vamos a ver más adelante, que inclusive ya la doctora María en la mañana se los mencionó, pues es que generan, sobre todo los microorganismos, algunas moléculas que permiten pues la promoción del crecimiento de las plantas y sobre todo la defensa también de las plantas. Entonces, en esta parte de la comprensión de esta cuestión, mm, okay. De la comprensión de lo que hay en la parte biótica del suelo, pues ya tiene muchos años, hoy nos han platicado mucho de eso, de la parte microorganismo, suelo, planta. Como ya, entonces el suelo no solamente lo podemos ver como esa parte que es la base, sino que tiene más cosas que justamente van a permitir esta cuestión de desarrollo de las plantas. El concepto de rizósfera es un concepto que tiene ya muchos años y que justamente se entendió como la interfaz entre el sistema de raíces de una planta y el suelo que los rodea. Entonces, esto es muy importante porque cuando nosotros vemos el suelo, obviamente, pues ahí hay microorganismos que van a ser de interés, como ya nos han platicado en las otras sesiones, de interés para la parte de la planta. Pero todo esto, o sea, todos los microorganismos del suelo no necesariamente van a intervenir en el desarrollo de la planta. Los que sí van a intervenir justamente son los que están en la rizósfera, los que están en esta interfaz entre las raíces y el suelo. Todos los demás que están aquí, pues es cierto, es un inóculo que está ahí de microorganismos en el suelo, pero no tienen como tal una interacción con la planta. Entonces, el concepto de rizósfera por eso fue tan importante, porque nos permitió ver que hay una parte en la cual es crucial las interacciones que están pasando, porque es como esta relación directa ya entre la raíz y el suelo. Entonces, a partir de esta, pues siguió la parte del concepto de microbioma de la rizósfera. Entonces sabemos que hay microorganismos, pero de todos esos microorganismos, los que más me interesan son aquellos que van a quedar cuando yo pongo un cultivo justamente cerca de la rizósfera, es decir, en la rizósfera de las plantas. Estos microorganismos están justamente en esa interfaz y hay estudios, muchísimos estudios de cómo es que se regulan, cómo es que sí permanecen unos, cómo es que se modulan otros, por parte de la planta y demás. Este esquema me gusta, ¿por qué? Porque nos muestra, es decir, los microorganismos que están en el suelo general, pero también nos dice que está la rizosfera y en la rizosfera aquí hay microorganismos también. Ahora, estos microorganismos pueden tener alguna regulación y pueden tener una señal química justamente por los exudados, que son metabolitos que puede secretar la planta y que están aquí, nada más en la rizosfera, y que pueden inclusive, en algunos casos, dos ejemplos muy claros son las micorrizas y otros son el género Rhizobium en bacteria, que son fijadores de nitrógeno. Entonces, hay un reclutamiento, hay una conversación entre la planta y los microorganismos. Entonces, justamente de ahí la importancia de la rizosfera. Entonces, esto es muy importante, si inclusive aquí tenemos gente que trabaja en campo, es muy importante porque, porque cuando nosotros vamos a tomar muestra y quiero saber de qué es aquello que está relacionado con la planta, pues no me puedo ir a una zona tan alejada de la rizosfera, porque sí estoy entendiendo los microorganismos que están en el suelo, el inóculo general que tiene esa zona de microorganismos en el suelo, pero lo que quiero entender es ya la conversación raíces, microorganismos a través de esta rizosfera, ¿qué es lo que está pasando? ¿Quiénes están ahí más enriquecidos? ¿Quiénes sí están quedándose en comparación a todo lo que tengo en el suelo común? ¿Quiénes se están viendo enriquecidos en esa parte? ¿Quiénes no? Los patógenos son los que más, los benéficos son los que más. Entonces, todo eso al querer analizar cómo está en realidad la planta en relación con los microorganismos en el suelo, es primordial que nosotros trabajemos pegado a las raíces. Entonces, bueno, eso es algo que en muestreo
cuando nosotros trabajamos en campo nuestro es muy, muy importante resaltar, porque entonces, pues yo puedo ir a muestrear de este lado y, y digo, pues hay Phytophthora capsicum, pero lo que en realidad me importa, o sea, eso sí es peligroso, pero pues aquí no hay cultivo. Digo, bueno, puedo meter algún preventivo, puedo meter algo para bajar, porque yo no quiero tener inóculo en mi campo de Phytophthora capsicum, pero lo que me importa es saber qué es lo que está más pegado de la planta. Aquí hay Phytophthora capsicum o no hay, porque entonces tengo que entender lo que en realidad está interaccionando con la planta. Y bueno, todo esto, pues, ¿qué beneficio brinda, no? Para el crecimiento de las plantas el microbioma, en la rizosfera. Se saben, y ya María en la mañana dijo también varias de estas funciones, que hay de lo que podemos resaltar de los metabolitos relacionados a las funciones de estos con la planta. Algunos de los más importantes los muestran en este esquema que me gusta, además me gusta porque tiene esta capsulita, ¿no? Que por mucho tiempo después de que ya entendimos que podemos aplicar los microorganismos en suelo para justamente tener estas ventajas biotecnológicas que ellos brindan. Y es cierto, porque me quedé pensando en la plática anterior con el doctor Fernando, creo que era, que dice, es muy importante cuidar cuando metemos cepas no nativas al suelo, y es cierto, eso se considera, pero también como biotecnólogo, de repente, la parte de poder hacer uso de cepas buenas en cualquier cultivo, en cualquier suelo, pues es nuestro sueño. Entonces, sí cuidamos esa parte. Y además, más adelante les voy a platicar ya en experiencia en campo, y algunos ingenieros a lo mejor si están aquí, quisiéramos que cuando apliquemos una bacteria se quede ahí y crezca mucho y que esté todo el cultivo y todos los años, ¿no? Entonces vamos a ver cómo tampoco pasa eso tanto, sobre todo en sistemas agrícolas que son suelos que están constantemente adicionándose, como mencionábamos, nutrientes, que en su mayoría son químicos, algunos biológicos, como más adelante vamos a ver, inoculantes, que al final esto sí impacta en la salud del suelo. Entonces, son suelos que pues no tienen a veces tanta resiliencia, y no mantienen esa parte de los microorganismos. Entonces, nosotros quisiéramos, los que trabajamos con la parte de inoculantes, que a veces sí permaneciera. Y la verdad es que lo que vemos, y más adelante tengo unas gráficas que mostrarles, es que a veces pues tenemos que estar inoculando constantemente porque el reto de la adaptación de los microorganismos es fuerte. Entonces, bueno, o sea, sí hay que tener eso, esa parte muy interesante de lo nativo, no nativo, pero también en campo tenemos unas muestras que inclusive el suelo es el mismo que nos pone las limitantes, ¿no? Que dice, no, aquí no se va a establecer ese microorganismo por más que lo adiciones. Entonces, bueno, ¿qué es lo que podemos tener aquí de beneficios? Retención de agua. Por ahí también Víctor en la mañana en su introducción nos comentaba, ¿no? O sea, nosotros medimos en Solena diferentes indicadores de salud del suelo. Uno va relacionado con retención de agua y justo tiene que ver con el impacto también de los microorganismos en este factor, ¿no? Por ciertas moléculas que secretan y que justamente permiten esta retención de agua en el suelo, lo cual es muy, muy importante porque todos sabemos también la parte de déficit de agua que hay actualmente en el mundo, ¿no? Y sobre todo en la agricultura, que está muy regulada. La parte de absorción de nutrientes, fijación de nutrientes, lo que decíamos, ¿no? El ciclo de los nutrientes ahí que permiten, si hay un microorganismo que lo pueda hacer cerca de la rizosfera, pues la planta lo aprovecha. La capacidad antagonista a través de una serie de metabolitos que justamente nos ayudan a contrarrestar algunos patógenos de plantas, también existe por este lado. La inducción de la resistencia, también con algunas moléculas que le ayudan a la planta a darle un tipo de vacuna, el famoso priming, de las promotoras de crecimiento, que si nosotros las ponemos en la raíz, pues justamente lo que hacemos es como encender ciertos niveles de resistencia de la planta, ya sea salicílico, ya sea jasmónico, justamente para no estresar tanto a la planta, porque también si no hacemos bien el uso de cepas para estrés, lo que hacemos es acelerar cultivos y muchos dirán, pues es que si se logra el cultivo al final es bueno, sí, pero cuando tú estresas mucho a la planta, puedes tener frutos muy pequeños porque justamente la planta lo que quiere es ya dejar progenie y tiendes a no mantener tu calidad del producto. Y otra cuestión son que cortas tiempos de cultivo.
Y esto no es tan bueno porque ya en un sistema de gestión agrícola, pues sí tenemos que cubrir con ciertos tiempos de entrega de producto que tú los relacionas con el ciclo que te dura la planta. Entonces, si tú aceleras medio mes, un mes, un cultivo, a veces no es tan beneficioso, sobre todo en este esquema del campo a la mesa, para la parte de cosecha, distribución y demás. Los tiempos ahí cambian, inclusive el precio de muchos cultivos a nivel nacional, pues depende también de cuándo es bueno vender y cuándo no, que esta es una experiencia en campo, que a veces el acelerar esta parte no nos beneficia tanto. Entonces, justamente al final, todas estas cuestiones que van a aportar los microorganismos, pues nos van a dar una promoción de crecimiento, que al final, ¿qué es? Pues lograr tener este cultivo a lo largo del tiempo, su ciclo de cultivo y lograr la cosecha. Entonces, todo esto nos va ayudando. Pero, pues entonces, estos inoculantes, si ya sabemos que funcionan, si ya los podemos generar, pues ¿qué falta? O sea, ¿qué falta para que se puedan usar más los inoculantes? Si ustedes ven aquí, y ya nos platicó el doctor Sergio, también más de esta etapa, sobre todo de la formulación, ¿no? De la producción, este es ya el camino de la formación de un inoculante, ¿no? Pues primero, y en cada uno de estos también tenemos ciertos retos técnicos desde la parte de microbiología agrícola, ¿no? Entonces, o microbiología general. Entonces, en la primera, que es la obtención de cepas, pues bueno, tenemos la cuestión, como mencionaba María, están los microorganismos en todo el suelo, pues quiero saber qué es lo que están haciendo, ¿no? Tengo una diversidad alta de microorganismos. ¿Cómo es que de todo esto yo voy a saber cuál voy a producir? Ahorita les voy a decir más o menos en Solena, que es lo que nuestra visión de cómo implementar cierta tecnología para podernos ayudar en esta parte, porque lo importante es caracterizar las cepas. O sea, si ustedes van y toman un gramo de suelo, que es la práctica general, ¿no? De microbiología agrícola, primer semestre, en esa parte toman un gramo de suelo y van a obtener todo, bacterias, hongos, levaduras. De todo eso, ¿qué es lo que en realidad funciona para la planta? O sea, funciona para muchas cosas, los microorganismos, ¿no? Ellos existen ahí sin saber que nosotros estamos acá, queremos que los cultivos crezcan más. Más bien yo es la que los quiere, o sea, nosotros somos los que los queremos caracterizar para ver en qué nos van a funcionar. De todo eso, ¿hacia qué me voy? Ah, pues hay géneros muy particulares que nos ayudan a hacer esta selección. Bacillus es un género muy bueno para inoculantes, Tricoderma, ya mencionaron algunos, Paecilomyces, ¿no? Entonces, hay ciertos géneros que nos van ayudando a descartar, pero en realidad es algo muy general y la diversidad que tenemos ahí, pues no nos permite más bien pues, ampliar nuestro espectro, pero justamente como tenemos una limitante de qué de todas esas cepas voy a usar, pues no nos permitimos analizar todas las cepas que están, todos los microorganismos que están en el suelo. Ya después de esto, viene la producción del inoculante. Desarrollo de formulaciones estables es el reto, ¿no? Líquidos, sí, pero el tiempo de vida en aquel es cortito en algunos casos, algunos lo pueden extender, entonces ya queremos sólidos, pero para las formulaciones sólidos hay ciertas limitantes técnicas para qué microorganismos puedes formular sólidos. Entonces aquí hay unos retos también muy interesantes que ya de eso ya les hablaron un poco en una sesión anterior, dos sesiones anteriores. El establecimiento. Entonces, ya en el establecimiento, pues yo ya tengo el producto, ya lo aplico. Es decir, cómo yo voy acompañando a la cepa para entender si se está estableciendo, que fue una duda que le hicieron al doctor Sergio, ¿no? ¿Cómo sabe que se establece? ¿Cómo es que está ahí? Este es un reto para el establecimiento y sobre todo porque al final la función nosotros la vemos en campo, obviamente por el impacto que tiene en el cultivo. Tú me puedes decir que una cepa es muy buena y que que me promueve mucho el crecimiento, pero si yo estoy viendo que las plantas me crecen igual que en donde no le estoy aplicando, pues la verdad es que yo lo que quiero ver es que sí se vea más formación de hojas, que eso me dé más fotosíntesis y que eso me dé llenado de frutos en menor tiempo, ¿no? Entonces no lo estoy viendo. Entonces puede ser que ahí esté esa parte. Entonces nosotros cómo estamos siguiendo esta función, cómo estamos garantizando una, para entender al microorganismo. Una, sí está teniendo la función, pero por alguna razón no la estoy viendo reflejada. O dos, no está viéndose la función. ¿Por qué?
porque más adelante les voy a platicar, nosotros podemos analizar la planta en diferentes etapas, in vitro, en planta, en campo, pero al final cada suelo es un reto, cada cultivo es un reto, que esa parte, pues obviamente nos va a dar muchas directrices de hacia dónde podemos y no podemos usar la cepa. Entonces, si ven, no es tanto como yo escojo una cepa y quiero aplicarla aquí, sino más bien que tenemos que considerar muchísimas cosas para saber si una cepa puede funcionar en un cultivo, en un suelo, en una zona determinada. Entonces, lo que les platicaba, tenemos esta caracterización, tenemos alguna cepa, en este caso un bacillus, ¿no? Porque yo sé que los bacillus son buenos. ¿Por qué? Pues por la literatura, la experiencia de muchos investigadores que dice y que se sabe, ¿no? Que más bien está estudiada, que tiene una capacidad metabólica muy buena para muchas cosas a nivel cultivo. Promoción de crecimiento, moléculas antimicrobianas, tanto contra bacterias mismas hasta contra hongos, contra nemátodos. O sea, Bacillus es un género interesante, ¿no? Entonces, por eso seleccionamos de todo lo que vemos, aunque yo vea más de otras bacterias, pero si no son Bacillus, a veces las dejo de lado. Entonces, tenemos estas etapas, entonces yo empiezo a analizar in vitro, por ejemplo, en este caso, contra un fusarium. Entonces yo veo esta parte in vitro y digo, ah, ok, sí tiene, limita el crecimiento, ¿no? En comparación cuando no está la bacteria. Pues bueno, saco cálculos, qué tanto lo disminuye, y yo tengo ciertos rangos para determinar si es bueno o malo, ese rango. Pueden disminuir desde un 5, 20, 30, 40, 50, 90% del crecimiento. Yo decido dónde hacer el corte y después brinco a planta, si es maceta. Entonces ahí revisamos esta parte de ya lo que vi en una cajita Petri, lo puedo ver en la planta y en cuestiones muy cuidadas, es decir, le cuido ambiente, le cuido el riego, le cuido el tipo de nutrición que le estoy dando, etcétera. Y ya después cuando pasa esto digo, ok, sí, se ven bien los datos, también aquí no permite que se establezca fusarium y la planta llega a fructificación, lo paso a campo. Entonces lo paso a campo y en campo pues ya dejo que sea la bacteria. Se maneja como se maneja el cultivo con quienes hacemos el experimento en campo, justamente porque yo quiero saber, no, cuando somos inoculantes microbianos y los diseñamos, tenemos que pensar que el inoculante se tiene que adaptar al tipo de manejo que lo vamos a meter. El agricultor, el cultivo, el suelo y todos los factores demás no se van a adaptar a la bacteria. Entonces, yo tengo la responsabilidad de buscar justamente retar a la bacteria que implanta un poco en estos tipos de esquemas para que acá, pues, ver si en realidad sí funciona la adaptación de la bacteria al sistema que yo lo voy a poner, campo abierto, agricultura protegida, riego con riego, con temporal, etcétera, ¿no? O sea, yo estoy visualizando hacia dónde quiero que vaya mi inoculante. Ahora, todo esto es para la selección de bacterias. ¿Cuántas bacterias tipo Bacillus podemos tener en un gramo de suelo? Muchísimas. O sea, no me sé los números. Hay quienes sí se saben este número de hay tantas unidades formadas de colonia en un gramo de suelo de Bacillus, etcétera. Estoy que segura que es más de por 10 a la 9, ¿no? En Bacillus en suelo. Si es un suelo bueno, pues tiene que tener al menos esa calidad, ¿no? Esa cantidad, perdón, de bacterias. Entonces, de todas esas, a ojo, yo todas las veo blancas. Entonces, ¿cómo voy a seleccionar? O sea, voy a tener yo empresa, yo instituto, yo quien sea, el capital económico para poder probar 10,000 bacterias, 5,000 bacterias, inclusive ahorita ya hasta 100 bacterias puedo probar. Pues la realidad es que no. Entonces, la limitación ahí es que estoy no conociendo mucha de la información que tiene el suelo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Si bien es cierto, cuando tú tienes un cepario que ya tienes formado, que ya seleccionaste, que ya hiciste análisis tal vez in vitro de inicio, y tienes algunas cepas que son interesantes, tampoco las vas a poder caracterizar hasta este nivel. ¿Qué es lo que puedes hacer? Y es lo que María les platicaba en la mañana, justamente es basarnos de la información genética que hay en estos microorganismos para acelerar los procesos de selección. Entonces, creo que le hacían por ahí en la mañana una pregunta a María. Yo sinceramente he estado entrando y saliendo porque he tenido otras actividades en el trabajo,
Y creo que me la pasaron, ¿no? Y dijeron que qué tanto la bioprospección de estas cepas, que me les platicó con el Agrifinder y todo esto, se puede, llevamos a campo. La realidad es que ha sido muy buena. Y a mí, que yo soy de la vieja escuela, he trabajado antes en la industria de insumos agrícolas y vinculantes en otras empresas, la verdad es que sí me ha impresionado lo rápido que podemos avanzar con estas tecnologías. ¿Por qué? Porque tú vas a hacer un análisis en sílico, rápidamente, porque María ya se los platicó, llegamos a este análisis en sílico, podemos saber, y es más, podemos preguntarle, ¿no? Tan simplista como esto, María se lo explicó en la mañana, pero yo lo veo así, o sea, yo le pregunto, quiero una cepa con actividad nematicida, quiero una cepa con actividad contra Fusarium, quiero una cepa para promoción de crecimiento en específico, quiero que utilice auxinas, un ácido indolacético. Entonces, todo esto con el genoma y la tecnología que tenemos lo contestamos, y entonces de 1000, 2000, 3000 cepas que tenemos esta información de genoma, a mí me dan 3, a mí me dan 5. Y eso a mí me ayuda mucho porque porque seleccioné las mejores bajo una tecnología que me da una respuesta. Y dentro de esas 5, obviamente, pues ya las voy a retar para ver cuáles son las mejores, porque esta es la realidad. O sea, regresamos aquí, no nos vamos a brincar directamente. Seguramente en unos años lo vamos a poder hacer, actualmente no. Entonces llego y esto me funciona mucho, ¿no? Entonces, además, esto me ayuda para esta parte y estos retos de la caracterización de cepas. La otra parte es la función, es decir, cómo yo le doy el seguimiento de la cepa que sí está funcionando, que está ahí presente, que tiene este metabolito, no tiene, o sea, que se está viendo esta cuestión. Esto también se puede resolver con la parte del genoma de las cepas que tenemos secuenciadas, en donde se diseña el seguimiento de un biomarcador específico para la cepa y también para la función de estos microorganismos, en el cual lo que me permite es la revisión del establecimiento de la cepa, la revisión de la función de la cepa y la correlación de la presencia de esta función o de esta cepa con lo que yo estoy viendo en la planta. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque yo puedo meter un tricoderma. En el suelo usualmente hay tricodermas. Entonces, si yo tomo muestra de tricoderma, apliqué tricoderma, voy a tomar el campo tricoderma, seguramente me va a salir, pero es el tricoderma que yo estoy poniendo o es el tricoderma que por ahí estaba en campo. Lo mismo pasa con los bacilos. Los bacilos están a veces, la mayoría del tiempo, presentes en esta rizósfera, en esto que hemos estado platicando. Cuando yo voy a aplicar un Bacillus megatherium, ¿cómo sé que era el que estaba ahí o es el mío? Entonces, conocer el genoma de nuestras cepas que estamos utilizando para inoculantes nos permite hacer un biomarcador particular del seguimiento de mi cepa y de la función de mi cepa. Entonces, esto nos ayuda mucho en esta parte del seguimiento de la función, de entender que sí está funcionando el inoculante en campo. Entonces nosotros, pues nos basamos de esta parte del desarrollo de inoculantes en la era genómica, ¿no? En el cual, pues tenemos estos 5 pasos que son más o menos los que les traté de explicar en la forma inicial. Nosotros partimos del set inicial de separio que tenemos, que además las pláticas, y vienen más adelante, creo, pláticas de separio, lo cual es muy importante, de la conservación, lo que nos platicaban anteriormente, ¿no? Y más adelante creo que vamos a tener otras, porque es el punto de partida de todo esto. Entonces, el separio es lo más importante cuando estamos hablando de proyección de inoculantes. Entonces, partiendo de este separio, vemos esta parte de qué es lo que yo quiero a partir de la necesidad que surge en campo. Revisamos pues, esta primera selección de bacterias, hongos, y después de esta primera selección de bacterias y hongos, pues hay una selección secundaria en esta parte de interés, y en esta parte de interés es muy importante todavía el ojo del fitopatólogo. ¿Por qué? Hay un caso que nos ocurrió en el cual se solicitaron nematicidas y había varias moléculas relacionadas a nematicida. Si ustedes por ahí, creo que les habló de Prometo María, es la parte de inteligencia artificial de Solena, entonces está constantemente aprendiendo. Y en esta parte es muy importante la guía del fitopatólogo, porque yo por fitopatología sé que hay unas moléculas que son más estables en el suelo que otras. Entonces, aunque todas tienen el mismo potencial, nos vamos enriqueciendo, vamos nutriendo información a esta inteligencia para que también aprenda de la parte de expertos. Entonces, esto es un híbrido, es usar la tecnología, pero también de la mano del expertise de campo. Entonces, esto es la combinación, a mi parecer, muy efectiva.
¿no? O sea, porque estás usando lo mejor de todas las áreas que tienes disponible para justamente contrarrestar estos retos en la parte del campo. Y bueno, tenemos la validación que sigue siendo in vitro, en planta, en campo. Eso no lo podemos saltar por el momento, aunque estoy segura que va a haber algún punto en el que nada más vamos a necesitar una de ellas, y con algunos protocolos o con algunas pruebas muy específicas que nos logren dar luz y también nos eviten más tiempo en la parte de estos procesos, ¿no? Pero además, con lo que les mencionaba de los biomarcadores, pues tenemos esta fase final, que es cómo voy a seguir ese inoculante, cómo le voy a dar seguimiento, cómo voy a saber que está estableciéndose, cómo voy a saber que funciona. Y esto se hace en Solena a través del Centro Molecular de Diagnóstico Agrícola, que son los MDAs, que es donde nosotros liberamos esta tecnología para que se pueda dar el seguimiento. Entonces, la tecnología que se usa es de QPCR. En esta parte, seguimos en particular el biomarcador de un microorganismo. En este caso, supongamos que tenemos muchas bacterias y hongos, pero en particular yo quiero trazar el Bacillus megatherium que tiene mi inoculante. Lo puedo hacer con esta tecnología. Lo que hacemos aquí es detectarlo. Nosotros usamos los valores de SQ, que además los valores de SQ los transformamos. Hacemos una transformación aquí porque en CQ, los que han trabajado, que tenemos aquí con QPCR, el valor entre menor sea el CQ, mayor es la cantidad de DNA. Entonces, es un dato al revés. Entonces, si ustedes se dan cuenta, mucha de la tecnología y de la adaptación de la tecnología tiene que ver con el entendimiento claro y directo de lo que estamos o queremos medir en campo. Entonces, esto a veces mete un poco de ruido, que más sea menos, que menos sea más, perdón. Entonces, se puede transformar y es lo que nosotros hemos estado haciendo. Entonces, tenemos un CQ normalizado donde más es más y les digo, este es un tipo de gráfico que podemos obtener. Nosotros tenemos, por ejemplo, que aplicamos en planta de tomate Bacillus megatherium y además tengo un marcador para mi Bacillus megatherium y además tengo para dos funciones en específico que yo sé que tienen que ver con un beneficio que tengo, que quiero ver en el planta. Por ejemplo, capacidad antifúngica, tengo el lipopeptid A y tengo una fitohormona que también es para promoción de crecimiento. Entonces, yo voy aplicando constantemente aquí mi cepa, mi Bacillus megatherium y voy siguiendo a través de estos marcadores qué tal está yendo. Entonces, en el inicial, pues obviamente Bacillus megatherium queda abajo, si es que no hay ahí, y solamente voy a incorporar esta cepa, para posteriormente, después de la aplicación y en mi medición en el trasplante, pues ya veo que hay unas Bacillus megatherium. Y veo que después de una segunda aplicación hay más, tercera aplicación y cuarta aplicación. Si vemos, este es un sistema que logramos ver en tiempo, hay veces en que ya se establece, por más que le metamos más a la cepa, ya se estableció la cantidad que el suelo, que el sistema le permitía. Entonces, esto también nos ayuda porque en campo tenemos que manejar las dosis. Entonces, yo aquí con esto voy a decir, ¿sabes qué? Vamos a meter solamente 3 dosis del producto, la cuarta ya no es necesaria, porque en este sistema la bacteria se establece. Entonces, también perdón, optimizando recursos. Entonces, fíjate todo lo que viene de esta parte de un monitoreo, de un seguimiento de la cepa correcta en campo. Entonces, después digo, ok, pero ¿cómo está el lipopéptido? Pues bueno, el lipopéptido también va subiendo, tiene menos cantidad, ¿no? Pero que la cepa como tal, porque son dos rangos diferentes, no estoy midiendo la cepa, no estoy midiendo el gen de la cepa que está teniendo esta actividad. Entonces tenemos aquí este gen y el de la auxina pues va más o menos igual, ¿no? Entonces me podría decir, ¿sabes qué? También podemos ver con la función que podemos dejar hasta 3 explicaciones. Pero esto además se enriquece con la parte de el seguimiento del patógeno. O sea, así como tenemos el biomarcador para el seguimiento del benéfico, podemos tener el biomarcador para el seguimiento del patógeno. Entonces, los patógenos, si bien es cierto que los microorganismos pueden apoyar en muchas cosas en las plantas, eh, la parte de patógenos es crucial, porque puede haber nutrientes, pero si hay patógenos, la planta no va a llegar a su fin objetivo. Entonces, la parte de patógenos y el monitoreo de estos patógenos es muy importante. En este caso, lo que nosotros podemos hacer con esta información y esta formulación de biomarcadores es justamente aplicar un inoculante, por ejemplo, en este caso es Pratilencus, no, perdón, no, estos son puros patógenos. Seguimos esta parte de los patógenos y en esta parte yo estoy viendo que lo que estoy aplicando aquí pues no está funcionando para Pratilencus, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estuve con unas aplicaciones de mi inoculante y Pratilencus se subió.
O sea, para Pratidectus mi inoculante no sirvió. Pero para las dos especies del género de Melodoquines sí funcionó. Inclusive hasta puedo calcular la eficiencia tras cada aplicación por el uso de este seguimiento con mi marcador. Estuvo en 45 al inicio, después bajó casi a 30. La eficiencia de esta aplicación es de 33 y así sucesivamente hasta que yo incluso veo eficiencias del 100%. Entonces puedo seguir mis patógenos también, pero lo ideal sería seguir al patógeno junto con el inoculante. Entonces, en este caso, ¿por qué el seguir el patógeno es muy importante? Porque el monitoreo de los patógenos es la actividad crucial que nos va a permitir justamente ver si uso o no uso un inoculante contra ellos. Entonces, en este esquema a mí me gusta, porque aparte va de menos a más, porque los microorganismos, los patógenos en campo no nos van a esperar. Es decir, tú vas y tomas tu muestra, lo mandas a analizar, tomas la decisión y el patógeno sigue creciendo. O sea, no va uno, toma la muestra y le dice, a ver, espérame 5 o 20 días y regreso a ver cómo te voy a atacar. Pues no, el patógeno sigue. Entonces, esta parte tiene que ser lo más rápida que nosotros logremos hacer. ¿Por qué? Porque la decisión tiene que ser así de rápida porque no va a esperar el patógeno en campo. Entonces, este tipo de seguimientos nos ayuda al análisis de este diagnóstico rápido y para saber qué vamos a aplicar, qué agente biológico, qué microorganismo voy a usar en campo. La parte del análisis y diagnóstico se le puede dar seguimiento, como yo les comentaba. Lo ideal es medir el patógeno junto con el benéfico para saber si está funcionando. Este gráfico sería un ideal, que yo pongo mis benéficos, en este caso, un hongo y una bacteria contra meloidogine, y cuando yo voy aplicando, los dos van subiendo, ¿no? Y van subiendo. Y meloidogine va bajando. En este caso es una donde me dice que mi inoculante se está adaptando, está permaneciendo tras cada inoculación y además esta permanencia de mi benéfico en suelo está ayudando a que bajen los niveles de nematodos en suelo. Entonces, esto es lo que me contesta la parte final, que sí está funcionando en el suelo mi inoculante. Entonces, esta parte, ¿no? La confirmación en campo y las dosis de aplicaciones correctas, que al final es un cálculo muy importante que se tiene que hacer. Entonces, hay otro, ¿no? Que cuando nosotros aplicamos, por ejemplo, este benéfico, este hongo, Purpureocilium lilanisum, me gustaba más personas. Entonces, cuando lo aplicamos, pues va subiendo. Entonces, yo veo que sí, pero veo que también Meloidogines va subiendo. Entonces, aquí, pues mi inoculante no funcionó. Sí se estableció, ¿no? O sea, sí se estableció, pero no expresa, no es suficiente el mecanismo de acción que está teniendo contra Meloidogines incógnita. Entonces, esta parte y el seguimiento biomarcador con esta tecnología, este tipo de respuestas son los que me puede dar y de seguimiento para mis implantes. Entonces, en este caso, pues aquí tenemos, ¿no? Que lo que les mencionaba, le podemos ir sumando tanto la historia como nosotros querramos. En este caso es el mismo gráfico, pero en este supuesto que yo medí además de función, ¿no? La enzima A, que yo veo que es la que está relacionada con la actividad contra meloidogina. Entonces, yo veo que meloidogina crece, perdón, sí, el Pastelomisis crece, que meloidogina también, pero veo que, pues, o sea, que la enzima A no tuvo mayor impacto de 20 en seco normalizado, y entonces lo que yo veo aquí es que no se está expresando. Entonces, si no se está expresando, digo que no estamos teniendo esa parte, entonces si no se está teniendo esa parte de la función, pues no está funcionando el microorganismo. Entonces, todo esto, ¿cómo se baja una tecnología que funcione en campo? Nosotros, como les mencionábamos, a través de los MLAs y todo esto que les he contado, que es a través de un equipo multidisciplinario, pues logramos tener esta parte de un reporte, ¿no? Que te hable de tu suelo y de tu contexto fitopatológico, pero también de benéficos que estás teniendo a lo largo de tu ciclo de cultivo. Entonces, es la adopción de la tecnología, es decir, bajar toda esta información a que haya un usuario final. En nuestro caso, pues tenemos cierta tecnología además que nos ha permitido arrancar esto, que es ciertas apps que nos permiten ubicar el sitio donde nosotros muestreamos, el seguimiento de las muestras a través de QRs, que esto le da habilidad a nuestras muestras, esta parte de qué estoy cuantificando de los patógenos, pero además del bioactivo, es decir, si tú vas a meter un megaterium, un vasito amelocofaces, cómo está, ¿no? O sea, cómo está también este nivel. Eh, el tipo de cultivo en el cual tú también estás trabajando, la etapa de
desarrollo de este cultivo, cuántas alertas de patógeno puedes llegar a tener. Por ejemplo, aquí tenemos uno para Rhizospora solana que estaba arriba de 54. Entonces, todo esto y además darle seguimiento con este tipo de gráficas nos permite dar el seguimiento fitopatológico, pero también el seguimiento de mi inoculante. Entonces, tú estás viendo en suelo qué es lo que está pasando. Y este es una cuestión muy importante para que la tecnología y todo lo que hemos platicado el día de hoy, de que la formulación, de que la aplicación, el estudio de la cepa, el genoma, todo eso llegue a campo de una forma entendible y llegue a campo de una forma que se sepa usar. Entonces, esta es la parte de transferencia de tecnología que nos toca y es el reto de la microbiología agrícola, junto con el equipo multidisciplinario que ayuda a gestionar todo esto y a que ocurra, ¿no? Entonces, ahorita les estoy platicando de los microorganismos, pero los que les mencionaba, hay equipo de TI, hay equipo comercial, hay equipo de laboratorio, hay equipo muchísimos para poder plasmar esta información en este esquema. Entonces, bueno, pues era lo que yo les quería platicar, cómo son estos retos a lo largo que tenemos, la parte de cómo toda esta información que se gestiona se puede bajar, se puede usar y obviamente para cubrir esta necesidad, para lograr llevar los alimentos a la mesa desde el campo. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Como les menciono aquí, somos un equipo multidisciplinario en Solena. Entonces, pues este es el trabajo de muchas personas y pues bueno, cualquier duda o comentario, pues estoy aquí a la orden, estoy espacio. Gracias, Cristabel. Sí, ahorita sería como unos minutos para preguntas y respuestas si tienen acerca de esta ponencia. Bueno, aquí está una pregunta, Crista. Dice, ¿cuál es el costo de un análisis como el que presentas? Sí, bueno, en la parte comercial es la que más se engloba en esta cuestión, pero sí hay ya esta parte de, de cotizaciones para el tipo de análisis, sobre todo de la parte final, ¿no? Como les mencionaba, de este seguimiento de los patógenos de interés para cierto cultivo, para además del seguimiento de ciertos productos también de interés, porque este reporte es es tan beneficiosa la información para el seguimiento del técnico de campo que dice, yo quiero darte el seguimiento de estos patógenos, pero además cuando se suma el uso de ciertos productos inoculantes microbianos, ahorita les hablé de inoculantes microbianos, pero también está la parte de químicos, que también se puede dar el seguimiento con esto, ¿no? Por la parte de patógenos. Entonces, en esta parte depende de cuál sea el plan de biomarcadores finales que sean de interés para cierto cultivo, para cierta empresa, para cierta agrícola, que se hace la parte de gestión de, de los costos. Pero sí, actualmente sí se pueden dar, yo no los tengo y les podría dar un número que es errado, pero justamente sí existe ya una base a nivel comercial perdón, para poder gestionar los costos, dependiendo, les digo, este formato es tan flexible como las necesidades que se tengan en campo, entonces con base en esas necesidades, pues es que se hace la cotización y el tipo de esquema que podemos trabajar con cada una de las agrícolas, técnicos de campo o empresas de inoculantes o químicos para seguimiento de la eficiencia de sus productos. Gracias, Crista. Bueno, aquí tenemos otra pregunta que es, ¿existen sensores microbiológicos que te den información en tiempo real? Sí he leído, la verdad es que yo no estoy tan familiarizada ahorita de esa tecnología, pero sí he escuchado que parte de hacia dónde va todo esto es tener algunos tipos de chips que sí nos permitan en campo hacer la detección rápida. Como bien mencionábamos, ¿no? El tiempo en la parte de monitoreo es súper importante. Entonces, en esta cuestión, la toma de decisión y más si se puede hacer en tiempo real en campo, pues
sería una cuestión que sí se busca y sí se está logrando, bueno, sí se está visualizando que la tecnología vaya hacia allá. Actualmente no sé si a nivel comercial, lo que sé que rápido para detección de patógenos y también de algunos benéficos son algunas tiras reactivas a través de inmunodetección. Por ejemplo, en virus, no hablamos de eso, pero en virus sí es muy utilizado, porque virus prácticamente si lo tienes hoy, 2, 3 días, si no metes en cuarentena el cultivo rápido, sinceramente las pérdidas son muy, muy considerables, entonces no tienes tanta pertinencia para toma de decisiones en cuestión de un diagnóstico clásico. Entonces hay muchas tiras a través de inmunodetección, no me acuerdo ahorita de la marca que es muy famosa, pero Agia, creo que sí, que pues justamente tiene una tira, que es como una prueba de QPCR, digo, una prueba rápida que nos hicimos de COVID, prácticamente es eso, o sea, es una bolsita, tiene un poco de buffer, metes la hoja, metes la tira, 2 tiras positivas